Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Imaginemos el planeta Tierra de hace más de 2000 millones de años. Podemos encontrar un paisaje bastante exuberante, muchas plantas, muchos animales diferentes a lo que tenemos hoy en día, pero también podemos imaginar reactores nucleares. ¿Por qué digo que podemos imaginarlo? Porque 15 reactores nucleares fueron descubiertos en una mina de África y los científicos no pueden explicar la datación imposible de estos reactores. 2000 millones de años, la mitad de edad del planeta Tierra. Vamos a investigar esto en profundidad y vais a ver, otra vez más, pruebas y vestigios de civilizaciones antiguas al ser humano. Digo que son pruebas porque los datos están ahí, sobre la mesa, y no se pueden negar. Los tenemos y tenemos que interpretarlos. Los científicos no dejan su asombro, no pueden explicar cómo esos 15 reactores nucleares fueron operativos hace más de 2000 millones de años. Pero esto nos plantearía muchas preguntas. ¿Quién y para qué construyó esos reactores? Veréis, el descubrir explosiones nucleares en la antigüedad, estos reactores, nos habla de una tecnología que va mucho más allá a lo que el ser humano tenía hace 2000 millones de años. Incluso la ciencia oficial no acepta la idea del ser humano hace tanto tiempo. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una entidad inteligente que visitó al ser humano o incluso estuvo antes que el ser humano en la Tierra. Algo que yo diría con un aspecto escamoso, no sé si me entendéis. Pero bueno, esta historia de los reactores nucleares en África comienza en 1972, con un físico nuclear muy importante, el señor Francis Perrin, un hombre que trabajaba en la planta de Pierrelet, en Francia. Las funciones del señor Francis en esa planta nuclear eran muy importantes. Analizar las muestras de uranio 235 que le llegaban a la planta para poder garantizar que estas muestras, causaban el potencial que deseaban. Veréis, el porcentaje de uranio 235 siempre debe ser del 3% y en raras ocasiones varía. Es decir, lo que buscaba Francis era el 0,720 que tiene el uranio 235. Pero sin embargo, vio que las muestras que le estaban llegando de África pertenecían a uranio 235 con una composición inferior, el 0,717. Esto que nos parece algo insignificante, unas pocas décimas, era muy importante y es muy importante en el apartado nuclear, ya que esa variación implica reacciones de fisión muy diferentes. Por lo tanto, el señor Francis, lo que hizo fue presentarlo a la Comisión Francesa de Energía Atómica, la CEA. Tras una ardua investigación sobre la variación extraña del uranio, vieron que podrían pasar dos cosas. O está contaminado con uranio empobrecido, o es un fraude y les están timando las empresas exportadoras de uranio de África. La investigación descartó el fraude. Nadie estaba timando a la empresa atómica nuclear, de Francia. Por ello, la CEA envió a un operativo de investigadores a la mina de África donde se estaba extrayendo este uranio. Concretamente, era la mina de Gabón, conocida más concretamente como la mina de Oklo. La mina de Oklo presentaba uranio alterado. Todo el uranio que se estaba extrayendo pertenecía a esa alteración extraña que el señor Francis no podía explicar. Por lo tanto, hicieron varias pruebas en la mina y descubrieron algo asombroso, algo que, les causó cierto escalofrío.
habían sido extraídos 500 kilogramos y no estaban regulados por la extracción que se estaba enviando a Francia. 500 kilogramos de uranio 235 equivalen a 3 grandes bombas nucleares. Pero lo más asombroso fue que esa extracción se hizo hace más de 2.000 millones de años. Por lo tanto, este descubrimiento hizo asombro a sus superiores. Enviaron a un comité nuevo de investigadores y estuvieron varios geólogos y expertos investigando toda esa mina. Encontraron 15 reactores nucleares bajo tierra. Estos 15 reactores parecían haber sido construidos de forma natural. La madre naturaleza, con condiciones muy específicas, los había fabricado de forma aleatoria bajo tierra. Pero claro, esto se podría explicar en un solo reactor, no en 15 reactores distintos por toda la zona. ¿Cómo es posible que la coincidencia sea tan grande para que la naturaleza pueda hacer 15 veces eso y solo en esa mina de África en todo el mundo? Se investigó más estos recintos y se descubrieron que los recintos eran perfectos para realizar reacciones nucleares. Perfectos porque eran impermeables, no tenían nada de fugas hacia el exterior, tenía una especie de agua pesada, como ellos lo llaman, que lo que hacía era reducir la velocidad de los neutrones en la fisión, era algo idóneo y perfecto, y bueno, tenía más características que lo hacían propicio para funcionar como un reactor nuclear. Lo extraño es que, como hemos dicho antes, hace 2.000 millones de años no existían reacciones nucleares artificiales. Por lo tanto, o hablamos de una tremenda coincidencia, bueno, mejor dicho, de 15 tremendas coincidencias, o de verdad hubo algo que nos construyó hace 2.000 millones de años. Al analizar la radioactividad, se dieron cuenta de que por lo menos 1.000 millones de años esa radioactividad no se había escapado de los reactores. Es como si algo también lo hubiera contenido dentro de esos recintos. Hasta aquí llega lo que se descubrió en esta mina de Oklo, en África. Algo que, como bien he dicho, es imposible. Algo que sigue siendo material de estudio hoy en día, y lo que los científicos dicen con algo de miedo, por el qué dirán, por a ver si se burlan, es que la única explicación es un fenómeno extraterrestre. Que extraterrestres hubieran venido en la antigüedad, como nos dicen muchas crónicas, y hubieran aprovechado la energía nuclear para hacer ciertas cosas que no conocemos. Tenemos esos objetos fuera del tiempo, los OPARTS, también construcciones imposibles, Pumapunku, Sacsayhuamán, las pirámides. También tenemos construcciones imposibles bajo el mar, mención especial a las minas, a las estructuras de Yonaguni o las ruinas encontradas en Cuba. Por lo tanto, vemos que hay algo imposible en la antigüedad que indudablemente fue construido con tecnología. Y esa tecnología pertenece a una civilización anterior a la humana. Vemos que los reactores pueden ser una prueba de todas estas construcciones. Me gustaría citar las palabras de una persona importante en la historia, el señor Robert Oppenheimer, el artífice de la primera bomba nuclear que fue lanzada contra personas en Hiroshima, sin contar las pruebas nucleares hechas en Alamogordo. El señor Oppenheimer, creador y artífice de la primera bomba nuclear, le hicieron una rueda de prensa en la universidad y le preguntaron lo siguiente: Señor Oppenheimer, ¿cómo se siente al detonar la primera bomba nuclear de la historia? A lo que contestó el señor Oppenheimer: bueno, no la primera, aunque sí de la historia moderna. Esta frase dejó desconcertadas a muchas personas. Se preguntaron: ¿ha sido la primera bomba nuclear o ya han habido otras? La gente sabía que no se habían tirado muchas bombas nucleares, es decir, 0 bombas nucleares contra personas. Pero
El señor Oppenheimer era muy aficionado a las lecturas y a los textos más antiguos de la cultura hindú. Textos como el Rig Veda, el Mahabharata o incluso el Ramayana. Textos que nos hablan de bombas nucleares hace más de 10.000 años. Por citar alguno, os voy a poner un fragmento del Mahabharata y vais a ver que hay un símil perfecto con las explosiones atómicas. Un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo, una sola columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Virsis y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles, sus cabellos y uñas desaparecieron, jarros y objetos de arcilla quedaron destrozados sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. A las horas la comida estaba infectada, los soldados se lanzaron a los ríos para lavar sus cuerpos. Es posible que nos esté relatando el Mahabharata una antigua guerra entre aparatos voladores llamados vimanas, como se describe también en otros textos como el Ramayana. Por lo tanto, vemos que las leyendas del Mahabharata, el Rig Veda, el Ramayana, no son simples leyendas, porque tenemos reactores nucleares encontrados en estas minas de África, tenemos otros textos, incluso podríamos hablar de Sodoma y Gomorra en la Biblia, que nos habla también de bombas nucleares y de radioactividad en ciertos lugares en Irak. Por lo tanto, podemos ver que esos vimanas que sobrevolaban el cielo y que tuvieron una guerra entre sí, al igual que los ovnis de Nuremberg y Basilea, podemos ver que existió una especie de batalla entre estos seres, estos objetos voladores no identificados, y que dejaron sus vestigios y su radioactividad en el ambiente. Os dejo este misterio aquí y nada, como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.